Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión en los principales pares de divisas que les ofrece cada fin de semana el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18 horas y 30 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 14 de junio de 2013, vamos a iniciar el recorrido por los principales pares de divisas y colocar unos niveles para que les sirvan de orientación en su negociación de la próxima semana del 17 al 21 de junio del presente año. Vamos a iniciar, como siempre, la andadura con el par eurodólar, el par, como ya saben, más negociado en el mercado de divisas. La semana ha estado marcada por un sentimiento inversor negativo y eso se ha reflejado en los principales índices bursátiles. El IBEX 35 español retrocede un 2,5% en el periodo semanal, cerrando un poquito por encima de los 8.000 puntos. El DAX alemán también se ha visto muy debilitado durante toda la semana y acaba con un 2% de retroceso, también posicionado un poquito por encima de los 8.000 puntos, y el Dow Jones estadounidense respeta los 15.000 puntos. La barrera psicológica de los 15.000 puntos ha encontrado, parece ser, un apoyo firme, aún así retrocede en el entorno del 1,5% en la semana. Bueno, estamos viendo la cotización del euro-dólar, vemos como en un gráfico pequeño de 5 minutos, en una temporalidad inferior, las condiciones de mercado que nos marca ya a estas horas del viernes pues son muy débiles, como suele suceder casi todos los viernes a estas horas, y bueno, salvo sorpresas de última hora, seguramente la cotización acabe encerrada entre el 1,3368 y el 1,3315. Como siempre les digo, si hubiera fluctuaciones importantes de última hora, tengan en cuenta que todavía nos quedan 2 horas y media de negociación en el mercado. Si hubiera movimientos bruscos de última hora, deben de tenerlos en cuenta para el análisis. Bueno, vamos a iniciar el recorrido en una temporalidad de 4 horas, como es costumbre, para ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del euro-dólar y cómo nos puede orientar para la semana que viene. La cotización rige por una directriz alcista de corto plazo que nos arranca el día 29 de mayo, directriz que mantiene en esta condición alcista de corto plazo a la cotización del euro-dólar. Como podemos ver en la imagen, nos arrancó el domingo por la noche, día 9 de junio, justo sobre el precio de apertura anual, unos puntitos por debajo. El 1,3205 enseguida encontró apoyo en el punto de partida anual que fue clave. Las primeras horas de negociación del lunes día 10 en la sesión americana ya ese apoyo se hizo más patente e inmediatamente inició movimiento alcista para buscar la congestión de largo plazo del 1,3265 al cierre de la sesión americana de el lunes día 10. Como vemos, el 1,3265 la semana pasada ya había ejercido muchísima fuerza de resistencia. Como apreciamos en la imagen, el martes en sesión asiática, en sesión europea y también al inicio de sesión americana encontró un apoyo firme sobre esta congestión de largo y atacó enseguida la congestión de mediano del 1,3315, donde fue frenado al alza durante el término de la sesión americana del día 11. En la apertura europea del miércoles día 12 atacó de nuevo para ir a buscar un apoyo firme, la congestión de largo del 1,3265 y desde ahí impulso alcista en la apertura americana que le llevó a testear por primera vez el 1,3368 en sesión asiática del jueves día 13. Desde ahí, retroceso en la sesión europea importante, le llevó a amenazar de nuevo el 1,3265, pero como podemos apreciar en la imagen y expandimos el gráfico para verlo más en detalle, las órdenes de compra los inversores la colocaron un poquito antes de llegar al 1,3265, denotando la intención de que no estaban por probar otra vez esta congestión de largo plazo. Desde ahí, movimiento alcista en sesión americana del jueves día 13 para ser frenado al alza de nuevo por la congestión de mediano plazo del 1,3368. No es ni más ni menos este nivel que el precio de apertura anual del año 2011 y los inversores, como siempre, con su memoria la recuerdan. Desde el 1,3368 en la apertura asiática
del viernes día 14 inició movimiento bajista y la congestión de mediano, como vemos, del 1,3315 es lo que le está dando la vida a la cotización del euro dólar en las últimas horas de negociación de hoy viernes día 14. Vamos a los gráficos superiores para iniciar los recorridos habituales desde temporalidades mayores. Nos vamos a la temporalidad trimestral para ver cómo se encuentra de salud la cotización del par. Como siempre, llamamos la atención de la directriz alcista que nos viene desde el año 2001, directriz alcista de muy largo plazo. Como vemos, tenemos un quiebre en el primer trimestre de este año 2013. Es con lo que debemos de quedarnos de momento para seguir la evolución en el muy largo plazo en el eurodólar. Estaría buscando una confirmación en estos momentos, aunque ya la cotización gira al alza bastante alejada de esta directriz alcista. Pero necesitamos confirmaciones y veremos a ver si esas confirmaciones se producen en los próximos trimestres en la cotización del eurodólar. Por la parte de arriba tenemos el 1,3606, de donde fue rechazado en el primer trimestre del presente año, esperando a la cotización del par para ejercer fuerza de resistencia en caso de que inicie estos movimientos alcistas que mantiene de corto y de mediano plazo en la actualidad. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver si nos deja algún detalle. Bueno, poquitos detalles, simplemente que la directriz bajista de largo que nos viene desde los máximos históricos en el año 2008 todavía sigue muy alejada de la cotización. En la zona del 1,4080 nos pasaría aproximadamente en caso de que la cotización iniciara un movimiento alcista muy fuerte en las próximas semanas para finales del mes de junio. Nos queda, como vemos, pues muy alejada y poco probable que la alcance en las 2 semanas que nos queda todavía del mes de julio. Como apreciamos en la imagen, desde el punto de apertura mensual que el par lo tuvo en la zona del 1,30, consigue un avance importante de un 2,64%. Desde su precio de apertura anual del 1,3205, la cotización del par avanza un 1%. De temporalidad mensual no destacamos nada más y nos vamos al gráfico de temporalidad semanal, donde la verdad tampoco nos aporta información adicional. Simplemente tener en cuenta que el precio de apertura anual, que había ejercido fuerza de resistencia en semanas anteriores, sobre todo a mediados del mes de mayo, ha sido quebrado y confirmado en esta temporalidad y consigue un avance esta semana que estamos terminando de un 1,03%, como vemos, sujetado al alza por el 1,3368 que hemos visto anteriormente en temporalidad de 4 horas. Nos vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver cómo se encuentra la cotización del par. Llamamos la atención sobre la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del pasado año 2012. Cuidado con esta directriz en caso de que se metiera en movimientos bajistas importantes la semana que viene, directriz que de momento no ha sido quebrada ni siquiera testeada. De temporalidad diaria, poquitos detalles más a tener en cuenta, simplemente que la directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero fue quebrada el pasado día 3 de junio y confirmada en los días siguientes y de ahí el movimiento alcista. Después los respetos del 1,3265 y del precio de apertura anual que ha sido clave para encontrar apoyo firme. El quiebre del 1,3265, su apoyo y como vemos nos va a cerrar entre dos congestiones de mediano, el 1,3315 y el 1,3368 que en la salida del domingo por la noche, día 16, van a ser claves para seguir la evolución del par en los primeros compases de negociación de semana. Volvemos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar ya niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer momento vamos a colocarle las principales fuerzas de resistencia que se va a encontrar la cotización del par. La primera, 1,3368, congestión de mediano plazo que de momento es infranqueable por la cotización del par. Desde ahí vamos a buscar una congestión de mediano largo en el 1,3406. La siguiente de categoría intermedia la topamos en el 1,3447. La principal resistencia de la semana que viene delimitada por una congestión de mediano en el 1,3496. Y quebrada esta tendríamos movimiento alcista hasta la congestión de muy largo plazo en el 1,3607.
Quebrada incluso esta resistencia, esta congestión de muy largo plazo, llegaríamos a una congestión de mediano que actuaría como última fuerza de resistencia en el 1,3674, a unos 350 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, se va a encontrar como primer soporte el 1,3315, siempre y cuando nos cierre hoy viernes por encima de este nivel. Primer soporte inmediato a vigilar, 1,3315. La directriz alcista de corto que nos viene desde el día 29 de mayo ejercerá fuerza de soporte en alianza con la congestión de largo del 1,3265. Soporte muy importante para la semana que viene. El más importante delimitado por el precio de apertura anual, 1,3205. Desde ahí recorrido bajista importante hasta una congestión de mediano plazo en el 1,3125. Muy cercano a la directriz alcista de muy largo plazo que nos pasa sobre el 1,31 y una congestión de mediano en el 1,3085. Para operativas de corto mediano, es decir, para operativas intrasemana, vamos a delimitar zona muerta inoperable entre el 1,3125, la directriz alcista de muy largo, y la congestión del 1,3085. Esta franja de 40 puntos, zona muerta inoperable para operativas intrasemana, no así para operativas intradía, que es perfectamente operable entre esta franja de 40 puntos. De quebrar el 1,3085 a la baja iríamos directamente a buscar la congestión de mediano largo en el 1,3003. Ya saben, congestión histórica, nivel psicológico por excelencia, en fin. Del 1,3003 nos llegamos al último soporte que le colocamos para la semana que viene en el 1,2936. Congestión de mediano largo plazo. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar el domingo por la noche, 1,3368. Por la parte de abajo, encontrando apoyo en los primeros compases del domingo por la noche, cuidadito con el 1,3315, porque mientras no lo pierda, los movimientos alcistas de corto continuarán en la cotización del euro dólar. Bueno, acabamos la previsión en el par euro-dólar y vamos a ver el dólar-yen. Movimiento bajista importante el que ha tenido la cotización del par dólar-yen en la semana que hemos terminado, acompañando al sentimiento negativo inversor que ha regido en todas las bolsas a nivel mundial. El yen va muy correlacionado, como ya saben, con las cotizaciones de los principales índices bursátiles, de ahí que los cruces del yen hayan tenido retrocesos importantes desde los puntos de apertura semanal. Como vemos, desde los 97,78 que nos abrió el domingo por la noche, la cotización del par dólar-yen nos va a cerrar con un retroceso importante de un 3,73% en el periodo semanal. Para una franja de 5 días es mucho retroceder en la cotización del par dólar-yen. Muy técnico ha sido, vamos a expandir el gráfico, muy técnico ha sido los recorridos del par dólar-yen, confirmando el quiebre de la directriz alcista de mediano plazo que regía desde el 13 de noviembre del año 2012, haciendo una confirmación perfecta el lunes, día 10, en la apertura americana, y este ha sido el detonante del movimiento bajista que nos ha marcado después durante toda la semana, quebrando y confirmando todos los niveles que ha atacado durante toda la semana. En un primer momento siempre los ha respetado y después los ha quebrado y los ha confirmado. Le ha dado la vida a la congestión de mediano de los 93-92. Como apreciamos, el primer apoyo lo tuvo el jueves, día 13, en la sesión asiática, y el apoyo en la sesión americana del viernes, día 14, también ha soportado perfectamente a la cotización del par. Va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, el nivel de los 93-92. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral, iniciamos el recorrido, vemos la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985, directriz que, como ya sabemos, ha sido quebrada al alza en el primer trimestre, pero vemos el retroceso potente con intenciones de ir a realizar una confirmación en el muy largo plazo. Veremos a ver si esta confirmación se produce en este trimestre que estamos a punto de acabar, o por el contrario lo deja para próximos trimestres. Clave y determinantes si utilizan operaciones de muy largo plazo en la cotización del par dólar-yen. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja
en esta temporalidad. Bueno, desde el punto de partida anual que el par lo tiene en los 96,76 consigue un avance hasta la cotización actual de un 8,69%, un avance importante todavía el que mantiene en este año 2013 la cotización del par dólar-yen. Desde el punto de partida mensual, por encima de los 100 yenes por dólar, mantiene un retroceso muy importante en estos primeros 15 días de negociación del mes de junio, un retroceso de un 6,37% desde su punto de partida el día 1 de junio. Como vemos, la vela bajista que mantiene este mes muy potente. Por la parte de abajo tenemos un apoyo, una congestión de largo plazo en los 92,93, que será pieza clave en caso de que la semana que viene ataque este muro de contención de largo plazo. De temporalidad mensual no destacamos nada más y nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles que nos deja en esta temporalidad. Lo primero, ver la vela bajista potente también con la que nos va a cerrar esta semana la cotización del par dólar-yen, un 3,73%, como comentábamos anteriormente, de retroceso. Cuidado por si nos cierra por debajo de los 94,65 porque va a ser pieza clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Detalle sería ya a tener en cuenta si el cierre semanal lo tuviéramos por debajo y si lo respetaran los primeros compases del domingo por la noche, continuaríamos con estos movimientos bajistas. Por el contrario, si encontráramos un apoyo en los 94,65 en los primeros compases de negociación del domingo por la noche o del lunes día 17 en sesión asiática o en sesión europea, podríamos tener movimientos de recuperación para la semana que viene. De temporalidad semanal, destacar, el rechazo fiel que tuvo en el nivel de congestión de mediano largo de los 103,30 en semanas anteriores. Fue determinante este muro de congestión de mediano largo. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver el detalle más importante. Venimos ya diciendo muchas jornadas atrás y varias semanas que la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de noviembre del año pasado era clave y determinante. Su quiebre y su confirmación perfecta esta semana, el lunes día 10, ha sido determinante para estos movimientos bajistas con los que va a terminar esta semana la cotización. Los quiebres y las confirmaciones de las directrices son siempre determinantes y son siempre efectivos para seguir las evoluciones. De temporalidad diaria nada más, volvemos al gráfico de 4 horas donde le vamos a colocar ya los principales niveles de soporte y de resistencia a la cotización de este par. Como comentábamos, el domingo por la noche va a ser clave y determinante los 94,65. De momento ejerce fuerza de resistencia. Si al final el día de hoy, viernes día 14, cerrara por debajo del mismo, ejercería como primera fuerza de resistencia, 94,65. Desde ahí atacaríamos una congestión de mediano plazo, 95,40. Atentos a este nivel históricamente muy respetado. De los 95,40 recorrido alcista importante hasta otra congestión de la misma categoría, 96,72. Otra resistencia de la misma categoría que las anteriores, 97,30. Desde ahí llegaríamos a la principal fuerza de resistencia la semana que viene. Concluye en la directriz bajista de corto plazo que nos arranca el pasado día 22 de mayo y que tiene su punto de apoyo el 29 de mayo. Confluye con la congestión de mediano largo de los 98,58. Doble barrera, principal resistencia para la semana que viene. De los 98,58 llegaríamos a la congestión de largo en los 99,75 que confluye también con la directriz alcista de mediano que ha sido quebrada el día 6 de junio y confirmada el pasado día 10 del presente mes. Atentos a los 99,75 y le colocamos una última resistencia en una congestión de mediano en los 100,68. Por la parte de abajo, como primer soporte inmediato a vigilar el muro de contención de mediano plazo que le ha dado la vida a la cotización del par esta semana, 93,92. De quebrarlo en los primeros compases de negociación, el domingo o el lunes en sesión asiática o europea, iríamos a atacar una congestión de largo plazo. 92,93, soporte muy importante para la semana que viene. Desde ahí recorrido bajista hasta una congestión de mediano plazo en los 92,08. Siguiente, congestión de mediano igual que la anterior, 90,95.
otro soporte en las inmediaciones de los 90 yenes por dólar en los 90.20 y de los 90.20 nos llegaríamos a una congestión de mediano largo como último soporte en los 89.38, 89.40. Como vemos, a 500 puntos justos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando con lupa los 94.65 porque será clave, determinante. Y por la parte de abajo, la congestión de mediano de los 93.92. Continuamos con el análisis. En esta ocasión vamos con la cotización del dólar franco suizo. Vamos a ver en gráfico de 4 horas los detalles que nos ha dejado la cotización de este par en la semana que hemos terminado. Como vemos, arrancó en el nivel de los 0,9368 el domingo día 9 por la noche y enseguida fue a atacar la directriz alcista de mediano, directriz que había sido quebrada la semana pasada, muy respetada en jornadas anteriores. Esta confirmación ha sido el detonante del posterior movimiento bajista que ha tenido durante toda la semana. El precio de apertura anual ha servido de salvavidas a la cotización del par en los 0,9148, apoyo perfecto el que tuvo en la sesión asiática del jueves día 13. Desde ahí recuperación alcista y la congestión de mediano en los dos últimos días de negociación. La congestión en los 0,9253 es lo que está sujetando a la cotización en las últimas horas y en las últimas dos jornadas en los 0,9253. Entre estos dos niveles está la clave inmediata el domingo por la noche, día 16, cuando abra el mercado. Recorrido desde temporalidades superiores, nos vamos a la temporalidad trimestral. Como siempre, rige la directriz bajista de muy largo plazo, ni siquiera ha sido testeada, ni siquiera ha tenido un intento de quiebre en los últimos trimestres y en los dos últimos años. Muy alejada la cotización de esta directriz que, como comentamos, pues bueno, sigue marcando esa fuerza tremenda bajista de muy largo plazo en la cotización del dólar franco suizo. De temporalidad mensual, pocos detalles, simplemente el apoyo que ha tenido esta semana en el precio de apertura anual de los 0,9148, ver cómo tiene un ligero avance desde su punto de apertura anual, un avance insignificante de un 0,82%. Desde su precio de apertura mensual en los 0,9868, la cotización del par retrocede en estos momentos un 3,63%, un avance bastante importante para estos primeros 14 días de negociación del mes de junio. Y por la parte de arriba vemos cómo los 0,9680 siguen ejerciendo muchísima fuerza de resistencia, este muro de contención de muy largo plazo, muro muy potente cada vez que llega la cotización al mismo. Vamos al gráfico de temporalidad semanal por si pudiera aportarnos alguna información adicional. Pues bueno, muy poquito, la verdad, simplemente el apoyo que ha tenido esta semana en el punto de partida anual en los 0,9148 y ver el retroceso con el que va a terminar un retroceso de un 1,61% desde su apertura el domingo por la noche. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver detalles importantes que nos ha dejado en las últimas jornadas la cotización de este par. Detalles muy importantes que rigen por una directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del pasado año 2011. Directriz que fue quebrada al alza el pasado día 9 de mayo, pero que en ningún momento ha sido confirmada. Como apreciamos en la imagen, se nos introdujo por debajo de la misma y este rechazo que ha tenido lugar el día 11, el día 10 de junio, el lunes de la presente semana, ha sido determinante. Este rechazo le ha hecho mucho daño a la cotización y desde ahí nos ha llevado a confirmar el quiebre que habíamos tenido de la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero del presente año. Directriz alcista potente que había sido ya testeada el pasado día 1 de mayo, quebrada el día 6 de junio y confirmada perfectamente el día 10 de junio, lunes de la presente semana. Desde ahí movimiento bajista y solamente el precio de apertura anual ha sido capaz de sujetar a la baja a la cotización del par en los 0,9148. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle ya principales soportes y resistencias para la semana que viene.
Por la parte de arriba, imprescindible, debe de quebrar la congestión de mediano de los 0,9253. Si lo consigue y encuentra apoyo, nos vamos a buscar otra congestión de mediano plazo, en los 0,9340. Desde ahí nos vamos a una triple barrera, delimitada por un eje central de operaciones en los 0,9392. Congestión de mediano largo, muy respetado, quebrado a la baja el pasado día 6 y confirmado el día 10 de junio. Atentos a esta triple barrera delimitada por la directriz bajista de mediano, la alcista de la misma categoría y, como comentamos, este eje central en los 0,9392. Principal resistencia para la semana que viene, este nivel de los 0,9392, ayudado por las dos directrices, este pequeño triángulo en la directriz bajista y la alcista. Quebrado los 0,9392 al alza, nos encontramos con una congestión de mediano, 0,9465. Desde ahí, recorrido alcista hasta otro nivel de la misma categoría, 0,9553, y la congestión de muy largo plazo, que es lo que sujeta al alza a la cotización del par en este año 2013, 0,9680, como última resistencia para la semana que viene, como vemos, a 460 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo vamos a colocarle los principales soportes. El primero, importantísimo, precio de apertura anual, 0,9148. Respetado esta semana, veremos a ver si tiene fuerza para ir a darle otro golpe la semana que viene. De quebrar los 0,9148 nos topamos con una congestión de mediano, 0,9075. La siguiente barrera de soporte y principal para la semana que viene, 0,8998. Congestión de mediano largo. Otro soporte en una congestión de mediano, 0,8892. Y desde ahí nos vamos a otro soporte de la misma categoría que el anterior en los 0,8817, a 400 puntos de la cotización actual. Le podemos colocar otro nivel de soporte incluso un poquito más alejado en los 0,8758, como vemos, a 470 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 0,9253. Será vital por la parte de arriba, tanto como por la parte de abajo, el punto de partida anual, 0,9148. Continuamos con el análisis. En esta ocasión vamos con la cotización del par libra dólar. Como vemos, un movimiento alcista, el apoyo que tuvo en el nivel psicológico del 1,50, tanto el día 23 de mayo como el día 29 del mismo mes le han servido para estos movimientos alcistas y estos quiebres potentes, las congestiones de mediano, quiebres y confirmaciones siempre en movimiento de escalera que nos está ofreciendo la cotización del par libra dólar. El nivel del 1,5676 será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Esta directriz alcista de mediano plazo que fue quebrada el pasado día 10 de mayo ha ido a buscar una confirmación, nos ha realizado esas confirmaciones en el corto plazo, pero en el mediano plazo todavía no nos ha confirmado. Luego estos detalles los veremos en temporalidad diaria. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver estos detalles, como siempre, en temporalidades mayores. El detalle más importante es la directriz alcista de largo, que mantiene a la cotización desde el mes de enero del año 2009. Esta directriz ha sido quebrada en el mes de febrero del año 2013. Iría camino de realizar una confirmación de esta directriz. De momento parece que es su intención seguir este camino hasta la directriz y luego veremos si se produce esa confirmación o consigue remontarla y continuar al alza. Es clave para este año 2013 esta directriz alcista de largo plazo. De temporalidad mensual, varios detalles más a tener en cuenta. Desde su punto de apertura anual, como vemos en la zona del 1,6148, la cotización del par consigue un retroceso de un 3,38% hasta la cotización actual. En el periodo mensual, desde que abrió el mes de junio, en la zona del 1,5215, consigue un avance importante en estos primeros 14 días de negociación de un 3,19%. Un avance importante para 14 días de negociación. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más y vamos a temporalidad mensual por si nos puede ofrecer
alguna información adicional, realmente poquito más. Simplemente que tenemos una triple barrera, una franja de 100 puntos entre la congestión de mediano del 1,5606 y la congestión de mediano largo del 1,5508, teniendo también por el medio otra congestión del 1,50 en el 1,5540. Esta franja de 100 puntos es lo que le está dando la vida y donde se está apoyando esta semana la cotización del par. El cierre por encima de esta triple barrera puede darle alas a la cotización del par para atacar la directriz alcista de largo e incluso el precio de apertura anual en las próximas semanas o al final del mes de junio. Cuidadito, mientras no nos pierda de nuevo el 1,5508, no vamos a ver movimientos bajistas en las próximas semanas en la cotización del par libra-dólar. El apoyo que tuvo, como hemos mencionado antes, en la zona del 1,50, un poquito por encima, colocaron los inversores sus órdenes de compra, ni siquiera dejaron que tocara la zona de congestión de mediano largo del 1,5008 y desde ahí un apoyo perfecto que le ha catapultado a la cotización del par a estos recorridos en las últimas 2 semanas. La cotización del par consigue un avance, perdón, en esta semana que estamos terminando, consigue un avance de un 1,06%. Como apreciamos en la imagen, la vela alcista potente con la que nos va a cerrar esta semana con un avance de más de un 1%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver detalles importantes sobre la cotización del par. La directriz alcista, vamos a llamar la atención sobre esta directriz alcista de mediano que se nos genera se inicia el día 12 de marzo y su primer punto de apoyo lo tiene el 4 de abril, testeada el pasado 23 de abril, quebrada a la baja el día 12 de mayo. Como vemos, ha ido a realizar una confirmación y de momento la hemos tenido en el cortito plazo, pero en el mediano plazo todavía no tenemos una confirmación. Lo que sí tenemos es un apoyo sobre la misma el día 14 de junio, viernes, de la presente semana. Este apoyo ha sido clave para sujetar a la cotización del par. Cuidadito, porque mientras no vuelva por debajo de esta directriz bajista, los movimientos continuarán siendo alcistas en la cotización del par libra-dólar. Volvemos al gráfico de 4 horas para ya colocarle principales niveles de soporte y de resistencia. Como siempre, iniciamos el recorrido por la parte de arriba para colocarle las principales resistencias. La primera, congestión de mediano, 1,5749. Desde ahí nos topamos con otra de la misma categoría, 1,5825, que además va a ser la principal resistencia para la semana que viene. Nos topamos con otra congestión de la misma categoría que actuaría como fuerza de resistencia en el 1,5901. Otra también, igual que las anteriores, en el 1,5960. Y desde ahí nos toparíamos con la directriz alcista de largo que nos viene desde enero del año 2009 y una congestión de mediano en el 1,60. Además, zona psicológica muy potente. Cuidadito con el 1,60 en caso de que inicie movimientos alcistas potentes porque ejercerá mucha fuerza de resistencia sobre la cotización del par. Exactamente, la congestión está en el 1,6009 y del 1,6009 nos toparíamos con otra congestión de la misma categoría que las anteriores en el 1,6072 como última resistencia para la semana que viene, casi a 400 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, esta doble barrera que se nos ha generado entre la congestión de mediano 1,5676 y la directriz alcista de la misma categoría va a ser clave, determinante. Es posible que en los primeros compases de negociación vaya a buscar un apoyo firme sobre esta doble barrera. En caso de encontrar ese apoyo, nos iríamos al alza. En caso de que esta doble barrera sea quebrada a la baja, en el 1,5676 iniciaríamos movimientos bajistas en los primeros compases de negociación del domingo o el lunes. 1,5604, soporte importante. Desde ahí nos topamos con una congestión de mediano largo, 1,5540. La siguiente barrera de soporte y principal de la semana, 1,5508. Cuidado porque, como vemos, ha sido el punto de apoyo en los primeros días del mes de junio. 1,5508, principal soporte para la semana que viene. Otro soporte delimitado por una congestión de mediano lo topamos en el 1,5449. Ayudaría a ejercer fuerza de soporte la directriz bajista de mediano, quebrada ya en el tiempo, pero seguramente que ayudaría, como comentamos, a esta congestión de mediano a ejercer fuerza.
Otro soporte en una congestión de mediano plazo lo topamos en el nivel del 1,5365 y el último para la semana que viene de la misma categoría que la anterior en el 1,5276, a más de 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, vigilando muy de cerca el 1,5676. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se encontrará la cotización del par con gestión de mediano 1,5749. Seguimos analizando los principales pares de divisas. En esta ocasión vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Movimientos muy técnicos los que nos ha ofrecido la cotización de este par, respetando fielmente siempre todas las congestiones históricas. La vida le ha dado a la cotización la congestión de largo en los 0,9325, este doble apoyo que tuvo en la jornada del día 11 de junio, fue determinante en la sesión europea y después en la sesión americana. Ha salvado a la cotización del par de movimientos bajistas más importantes y después el quiebre y el apoyo de la congestión de mediano largo en los 0,9430 le ha servido. Incluso fue a buscar una reafirmación, una confirmación más potente el jueves en día 13 en la salida asiática. Desde ahí movimiento alcista. Ya había testeado la congestión de mediano el miércoles día 12 y fue quebrada al alza el jueves día 13. El apoyo que tuvo en el principio de la sesión americana le llevó a aprobar la congestión de mediano largo de los 0,9565, que a la postre ha sido el nivel infranqueable en esta semana en la cotización del par. Se rige por dos niveles, el de congestión de mediano en los 0,9565, que apoya perfectamente el viernes día 14 a la cotización del par, y por la parte de arriba, 100 puntitos arriba, los 0,9665. En esta franja de 100 puntos está la clave inmediata para la semana que viene en este par. Le damos un vistacito en temporalidad mensual para ver la directriz alcista de largo plazo. Cuidadito con ella, que nos arranca en el año 2009, fue quebrada en el pasado mes de febrero del presente año, ha realizado una confirmación perfecta y de ahí el movimiento bajista potente. Tan solo, como comentábamos, el nivel de congestión de largo en los 0,9330 ha sido capaz de momento de sujetar a la cotización del par. Veremos a ver si le da otro intento la semana que viene y es capaz de sujetar a la cotización, o por el contrario tenemos un quiebre y continuamos con estos movimientos bajistas de largo plazo. Desde el precio de apertura anual 1,0391, la cotización de este par retrocede un 7,71%, un retroceso bastante abultado desde el día 1 de enero. En lo que llevamos de mes de junio, como vemos, tenemos un doji pirinola. Prácticamente estamos ahora en los precios de apertura mensual, ni avanza ni retrocede en estos momentos en la zona de los 0,96. De temporalidad mensual, ningún detalle importante más a tener en cuenta. Nos vamos a temporalidad semanal para ver si pudiéramos sacar alguna información adicional. Poquito más, ver cómo la congestión de mediano largo de los 0,9665, congestión histórica de esta categoría, pues bueno, siempre muy respetada, como podemos apreciar, y esta semana pues le está dando la vida a la cotización para no evolucionar al alza. Va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, y por la parte de abajo los 0,9430 ha ayudado, por supuesto, con la congestión de largo de los 0,9330. Detalle importante es que nos cierre por encima de los 0,9430. Si cierra hoy viernes por encima de los 0,9430 y encontrara un apoyo firme, el domingo por la noche cuando abra el mercado, pues atacaríamos los 0,9665. Como vemos, está bastante cerca de este nivel de los 0,9665. Veremos a ver si consigue atacar uno de estos dos niveles el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver informaciones adicionales. Poquito más en temporalidad diaria, simplemente ver los respetos de estos niveles y ver lo técnico que ha sido la cotización del par durante toda la semana. Los movimientos de intradía también han sido muy técnicos, respetando niveles intermedios, directrices de cortito, en fin, se ha portado muy bien y nos ha ofrecido unas oportunidades de negocio muy buenas la cotización del dólar australiano y el dólar americano. Bueno, vamos a ver los principales niveles de resistencia que se va a encontrar la cotización del par la semana que viene. Como ya hemos detallado anteriormente en temporalidades mayores, 0,9665. Primera resistencia inmediata a vigilar, además muy importante. La siguiente, en una congestión de mediano plazo, la topamos en los 0,97
53,5, 0,97, 54. Otra de la misma categoría la encontramos en los 0,98, además nivel psicológico. Una directriz bajista de mediano y la congestión de muy largo plazo en los 0,98-80 ejercerán como principal fuerza de resistencia la semana que viene, en los 0,98-80, y desde ahí recorrido amplio hasta la paridad 1 a 1, que será la última fuerza de resistencia que se encuentre en la cotización del par la semana que viene, como vemos, a unos 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, como primer soporte inmediato a vigilar. Cuidado con él el domingo por la noche cuando abra el mercado. De no respetarlo y de quebrar los 0,95-65, recorrido amplio hasta la congestión de mediano largo en los 0,94-30. Desde ahí el principal soporte de la semana que viene, muro de contención que ha sujetado perfectamente a la cotización esta semana, 0,93-25. Y desde ahí le colocamos un soporte de categoría intermedia en los 0,92-28. Niveles inmediatos el domingo por la noche cuando abra el mercado. Por la parte de arriba 0,9665. Por la parte de abajo, congestión de mediano, 0,9565. Vamos con la cotización del euro-yen. Movimientos bajistas también potentes los que nos ha ofrecido la cotización del euro-yen durante toda la semana. Niveles también, respetando niveles técnicos. Muy fieles, movimientos amplios de intradía, oportunidades muy buenas de negocio, y vemos cómo nos va a cerrar sobre la directriz alcista de muy largo plazo, importantísimo. Veremos luego los detalles en temporalidad trimestral y mensual, cómo es lo que rige en el largo plazo y en el muy largo plazo esta directriz que nos viene desde el año 2000. Esos detalles los veremos después en temporalidades superiores, y vemos también la congestión de mediano en los 125.30 como ha soportado esta semana a la cotización del par. El precio de apertura mensual, que el par lo tiene en la zona de los 128, un poquito por encima, el jueves día 13 fue determinante en el cierre de sesión americana. Este rechazo fue clave para el posterior movimiento bajista con el que nos ha finalizado la cotización del euro-yen esta semana. Como vemos, pues si no hay movimientos bruscos va a cerrar un poquito por debajo de los 126, merodeando e imantada la cotización totalmente por esta directriz alcista de muy largo en los 128.80. De temporalidad de 4 horas, nada más. Volveremos luego para colocarle los principales soportes y resistencias. Nos vamos a temporalidad trimestral. Como comentábamos, la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000 es lo que rige y lo que manda en la cotización en los últimos tiempos. Esta directriz, quebrada en el segundo trimestre del año 2010 y confirmada en el segundo trimestre del año 2011 con su recorrido bajista muy potente, ya recogida de beneficios bastante importante, desde ahí recuperación, y es con lo que no está pudiendo la cotización del par. No puede durante estos dos primeros trimestres, ha cotizado por encima, pero no hay ningún cierre confirmado en temporalidad trimestral. Necesitamos que la cotización se introduzca, tengamos un cierre en temporalidad trimestral para que encuentre un apoyo y estos movimientos alcistas en el muy largo plazo continúen en los siguientes trimestres. De momento no tenemos esas confirmaciones. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. Aquí observamos perfectamente el respeto fiel que tiene la cotización del par siempre sobre esta directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000. Mes tras mes cotiza siempre muy cercano, muy pegado, respetándola fielmente. En estos momentos estaría encontrando un apoyo. Cuidadito por si en el mes de junio encontrara un apoyo firme sobre esta directriz, porque le podría dar impulso alcista otra vez de nuevo para aprobar la congestión de largo que ha respetado de momento en los 133.55. Ha sido el muro infranqueable en este año 2013. Esta doble barrera, congestión de largo, 126.96 y la directriz alcista de muy largo, es lo que le podrían dar la vida a la cotización del euro-yen y darle impulso alcista más potente en este año 2013. De temporalidad mensual vamos a destacar el avance importante que tiene la cotización desde su precio de apertura anual en la zona de los 114.54, un avance de casi un 10%, exactamente a estas horas un 9,98% de avance. En el periodo mensual mantiene un retroceso de un 3,76%.
casi un 4% desde la zona de los 130 por encima de los 130 que tiene su apertura mensual, este retroceso de un 3,76%. De temporalidad mensual nada más, que el par se juega el tipo por la parte de arriba en el largo plazo 133,55 y por la parte de abajo con la directriz alcista de muy largo plazo que nos pasa sobre los 125,80 que está siendo respetada esta semana. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver los detalles que nos deja. Directriz alcista de mediano desde el 13 de noviembre del pasado año 2012. Cuidadito porque esta directriz, como vemos, ha sido quebrada y confirmada en el cortito plazo, no así en el mediano plazo. En el cortito plazo ya nos ha generado la recogida de beneficios perfecta y apoyándose en la directriz alcista de muy largo plazo y en la congestión de mediano de los 125,30. Esta doble barrera va a ser vital la semana que viene para la cotización del euro-yen. Si encontrara apoyo en los primeros compases de negociación en esta doble barrera, iríamos al alza como mínimo a atacar la congestión de largo en los 126,96, prácticamente en la zona psicológica de los 127, muy respetada siempre por la cotización de este par. De temporalidad diaria, nada más. Nos vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le colocamos ya soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, vigilando los 125,80. Los 125,80 será clave. Si encontrara apoyo el domingo por la noche cuando abra el mercado en este nivel, atacaríamos la congestión de largo en los 126,96. Como primera resistencia inmediata a vigilar, además muy importante. Si tuviéramos el quiebre de los 126,96, iríamos a buscar un nivel intermedio, 128,11, respetado ya el día 13 de junio. Cuidadito con este nivel. Otra resistencia la topamos en una congestión de mediano, 129,47, 129,48. Atentos porque ayudaría a ejercer fuerza de resistencia la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 13 de noviembre del pasado año 2012. 129,48, doble barrera, resistencia más importante para la semana que viene. Un nivel intermedio nos encontraríamos en los 130,72 y la última resistencia muy alejada de la cotización actual, congestión de mediano plazo, 131,82. Por la parte de abajo, como hemos comentado, necesitamos que la cotización nos quiebre los 125,30. Esta doble barrera la vamos a delimitar como zona muerta inoperable para operativas intrasemana, para negociación de intrasemana, no así para negociación de intradía, que entre los 125,80 y los 125,30 nos puede generar alguna oportunidad de operaciones en el intradía, pero para negociaciones intrasemana lo suyo es delimitar como zona muerta inoperable entre los 125,80 y la congestión de mediano de los 125,30. Si tuviéramos el quiebre de los 125,30, nivel muro de contención que ha sujetado a la cotización del par esta semana que vamos a terminar, cuidadito porque entonces sí que podríamos tener movimientos bajistas importantes. El siguiente soporte, congestión de mediano, 124,33. Otro soporte de categoría intermedia, lo topamos en los 122,87. El siguiente soporte y principal de la semana que viene, congestión de mediano largo, 121,75, 121,77. Atentos a este nivel porque será el principal soporte. Otro de categoría intermedia lo topamos ya muy cercano al nivel psicológico de los 120, exactamente en los 120,26. Y el último soporte, congestión de mediano largo, en los 118,90. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidadito que no nos pierda los 125,30, porque mientras no nos pierda los 125,30 y sobre todo si encuentra un apoyo en los primeros compases en los 125,80, tendríamos probabilidades de las primeras horas o en las primeras jornadas de negociación de la semana que viene de atacar los 126,96. Son los niveles inmediatos a vigilar para la semana que viene. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana del 17 al 21 de junio del presente año 2013. Como siempre, la intención de Forex Índices es que estos niveles y esta lectura del mercado que hemos realizado les sirvan de utilidad. Muchas gracias y cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. También, si quieren, pueden hacerse seguidores nuestros a través de redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, en fin, a través de todas las redes sociales y si quieren seguir los análisis de operativa intradía
sepan que a partir de las 5:30 GMT tenemos siempre colocado ya en nuestra página el vídeo para la operativa intradía. Nada más, muy buen fin de semana para todos y gracias.